nombre es Mary, y me ha tocado exponer dispositivos de transmisión de datos. Transmisión de información. Un sistema de transmisión es un conjunto de elementos interconectados que se utiliza para transmitir una señal de un lugar a otro. La señal transmitida puede ser eléctrica, óptica o de radiofrecuencia. Los elementos básicos de cualquier sistema de transmisión son la pareja multiplexor/demultiplexor, que pueden ser analógicos o digitales. Multiplexor. Se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. Multiplexor. Según la forma en que se realice esta división del medio de transmisión, existen varias clases de multiplexación. Multiplexación por división de frecuencia. Multiplexación por división de tiempo. Multiplexación por división de código. Multiplexación por división de longitud de onda. Demultiplexor. En el campo de las telecomunicaciones, el demultiplexor es un dispositivo que puede recibir a través de un medio de transmisión compartido una señal compleja multiplexada y separar las distintas señales integrantes de la misma encaminándolas a las salidas correspondientes. Baudio. El baudio, en inglés, baud, se utilizó originariamente para medir la velocidad de las transmisiones telegráficas, tomando su nombre del ingeniero francés Jean-Maurice Baudot, que fue el primero en realizar este tipo de mediciones. El baud es la unidad informática que se utiliza para cuantificar el número de cambios de estado, o eventos de señalización, que se producen cada segundo durante la transferencia de datos. Modelo OSI. El modelo de referencia OSI es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red. El modelo de referencia OSI explica de qué manera los paquetes de datos viajan a través de varias capas a otro dispositivo de una red, aun cuando el remitente y el destinatario poseen diferentes tipos de medios de red. En el modelo de referencia OSI, hay 7 capas numeradas, cada una de las cuales ilustra una función de red específica. La división de la red en 7 capas permite obtener las siguientes ventajas. 1. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y fáciles de manejar. 2. Normaliza los componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos por diferentes fabricantes. 3. Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí. 4. Evita que los cambios en una capa afecten las otras capas. 5. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el aprendizaje. Protocolo IGMP. Debido a que el protocolo IGMP no es fiable, los datagramas pueden perderse o llegar defectuosos a su destino. El protocolo IGMP, Internet Control Message Protocol, protocolo de mensajes de control y error, se encarga de informar al origen si se ha producido algún error durante la entrega de su mensaje. Pero no solo se encarga de notificar los errores, sino que también transporta distintos mensajes de control. Capa de red. La capa de red se encarga de controlar la operación de la subred, medios físicos y dispositivos de enrutado. Una tarea primordial es decidir cómo hacer que los paquetes lleguen a su destino dados un origen y un destino en un formato predefinido por un protocolo. Otra función importante en este nivel es la resolución de cuellos de botella. En estos casos se pueden tener varias rutas para dar salida a los paquetes y en base a algunos parámetros de eficiencia o disponibilidad se eligen rutas dinámicas de salida. Otra función que se puede obtener en esta capa es el registro o reporte del tipo y cantidad de paquetes que circulan por el enrutador para efectos de cobro o de obtención de estadísticas. Capa de transporte. La obligación en esta capa es la de tomar datos de la capa de sesión y asegurarse que dichos datos llegan a su destino. En ocasiones los datos que vienen de la capa de sesión exceden el tamaño máximo de transmisión, Maximum Transmission Unit (MTU), de la interfaz de red, por lo cual es necesario partirlos y enviarlos en unidades más pequeñas, lo cual da origen a la fragmentación y ensamblado de paquetes cuyo control se realiza en esta capa.
Una vez que esta capa se encarga de procesar datos de la capa de sesión y servir de interfase con la de red, podemos afirmar que su función es la de separar a las capas superiores de los posibles cambios en el hardware de red. Capa de sesión. Esta capa ofrece el servicio de establecer sesiones de trabajo entre nodos diferentes de una red. Permite el transporte de datos, es populado por la capa de transporte, y añade algunas facilidades para el establecimiento del flujo de datos. Esta capa decide a quién se le hace caso para transmitir datos entre las múltiples conexiones. Una manera de hacerlo es proveer de fichas a los participantes de una conexión, de manera que aquel que tenga la ficha es el que puede transmitir, lo cual es útil en un medio half-duplex. Otro servicio de esta capa es la sincronización y el establecimiento de puntos de chequeo. Por ejemplo, si se hace necesario transferir un archivo muy grande entre dos nodos que tienen una alta probabilidad de sufrir una caída, es lógico pensar que una transmisión ordinaria nunca terminaría porque algún interlocutor se caerá y se perderá la conexión. La solución es que se establezcan cada pocos minutos un punto de chequeo de manera que, si la conexión se rompe más tarde, se pueda reiniciar a partir del punto de chequeo, lo cual ahorrará tiempo y permitirá tarde o temprano la terminación de la transferencia. Capa de presentación. La capa de presentación nos provee de facilidades para que podamos transmitir datos con alguna sintaxis propia para nuestras aplicaciones o para nuestro nodo. Existen computadoras que interpretan sus bytes de una manera diferente que otras, Big Endian versus Little Endian. En esta capa es posible convertir los datos a un formato independiente de los nodos que intervienen en la transmisión. Capa de aplicación. En esta capa se encuentran aplicaciones de red que nos permiten explotar los recursos de otros nodos. Dicha explotación se hace, por ejemplo, a través de una emulación de una terminal que trabaja en un nodo remoto, interpretando una gran variedad de secuencias de caracteres de control que nos permiten desplegar en la terminal local los resultados, aun cuando estos sean gráficos. Otra forma de explotación se da cuando transmitimos un archivo de una computadora que almacena sus archivos en un formato dado a una computadora de formato distinto. Es posible que el programa de transferencia realice las conversiones necesarias de manera que el archivo puede usarse inmediatamente bajo alguna aplicación. Ventajas. Reduce la complejidad. Estandariza las interfaces. Facilita el diseño modular. Asegura la interoperabilidad de la tecnología. Acelera la evolución. Simplifica la enseñanza y el aprendizaje. Gracias.